¿Qué tal, amigos? Hoy estamos en Riga. ¿Dónde está Riga? Riga es la capital de Letonia. Así nomás, estamos en una parte no tan conocida, no tan visitada de Europa. Y es por eso que estamos acá. Así es que vamos a ver qué cosas podemos encontrar en Riga. No, y esto es espectacular. Miren, aquí hay un cartel que nos indica de que el jardinero, la máquina, digamos, aquí el jardinero es robótico. En este momento no hay ninguno por acá. Oh, justo lo encontré, miren. Ahí está. El jardinero robot. Cortador de pasto automático. Miren. Y nadie se lo roba, ¿eh? No, sí. ¿Cómo van a hacer eso? Así es que lo vamos a dejar trabajar y vamos a seguir nuestro camino. Miren, este que tengo aquí al lado es el centro de congresos de la ciudad. Grande, ¿ah? Lo acompaña este parque. Miren, y aquí tenemos esta tremenda estatua súper imponente. Él se llama Andrzej Upitz, un escritor, escultor, un artista local. El letón no se guarda nada, al parecer. Tienen una pequeña residencia para pajaritos en situación de calle. Así es como se dice gracias en letón, pal 10. Están haciendo trabajos porque el letón no se guarda nada y nosotros vamos a entrar al Museo de Historia de la Medicina. Es un pulmón con tuberculosis. Antiguas pastas dentales. Esto está interesante, es un antiguo gimnasio. Aquí es donde hacían kinesiología en el 1800. Oye, en esta silla, pobre mono, loco. Así es como hicieron los primeros experimentos que después llevaron al humano a poder llegar al espacio. Claro, empezaron experimentando con monos. Este era el traje que les ponían y después dejaron de hacerlo porque era muy complicado monitorearlos. Al igual que estos, eran los arneses que les ponían a los perros que también lanzaron al espacio. Y esta es la perrita Chernushka, que también viajó al espacio. Y la tienen aquí para la posteridad. Esto está más suave. Esta es la comida de los astronautas. Ese de ahí es un té con azúcar. Este es café y esos son dulces. Mermelada. Esta es la silla en la que salían eyectados los astronautas. Miren, ahí está el paracaídas. Tiene un espejo ahí, seguramente para comunicarse o algo así, no sé. Qué interesante. Esta es la máquina que generaba agua para tomar desde la orina de los mismos astronautas. Y ahí está, miren, así era la taza del baño, el inodoro espacial. Esta que vemos aquí es la Estatua de la Libertad letona. Así nomás porque
Letonia no se guarda nada. Y miren, tienen su propia estatua de la libertad. Y si seguimos por acá, llegamos a las letras de la ciudad. Justamente a partir de estas letras es que hacia allá comienza lo que es la ciudad histórica, la ciudad medieval de Riga. Bueno, el cambio se nota inmediatamente porque se fijan el piso es de adoquines. Miren, allá al fondo, esta es la torre de pólvora. Aquí es donde guardaban la pólvora, pero no ahora, sino que hace muchos siglos. Miren cuánto detalle en un edificio. Incluso se ve como si estuviera un poco chueca. Claramente es antigua. Miren sus balcones. No, súper antigua. Y si avanzamos por esta calle, claro, ahora podemos ver a gente tomándose una copita, pero más al fondo tenemos la puerta que era el límite de la ciudad. Esta es la puerta sueca. Incluso aquí en la inscripción dice 1698. Entonces la gente entraba por acá y esto era lo primero que veía de Riga. Aquí nos podemos meter a un costado y seguimos por las callecitas medievales. Miren esta, qué rayada que la tienen, ¿eh? No sé por qué, pero justo este lado nomás está rayado y el otro no. Miren, el estilo inconfundible de las calles medievales. Esto es como una fuente de agua antigua, parece, o no. No, la verdad no sé. O a lo mejor es para amarrar algo. No sé. Por aquí hay muchas oficinas, ¿eh? Oficinas gubernamentales. También hay embajadas. Y esta que está aquí es la famosa Casa de los Gatos. Los gatos están ahí arribita. Y la leyenda dice que el creador de esta casa, el constructor, estaba enojado porque no lo dejaron entrar al club de comerciantes de la ciudad. Entonces, en señal de protesta, puso este par de gatos arriba del tejado. Y esta que está aquí es la Catedral de Santiago de Riga. Se ve bien alta y fíjense, obviamente ha sido remodelada, pero ahí tiene la placa del año 1225. Impactante, ¿eh? Increíble lo viejo. Miren, y aquí a un costado, estos son los edificios más antiguos de Riga. Estos son los famosos Tres Hermanos. Y mucha gente viene a verlos y estoy con suerte de que no anda nadie. Miren, básicamente son tres edificios con tres estilos diferentes y que fueron construidos en tres épocas diferentes. Cuánto detalle, ¿eh? Cuánto detalle. Este es el más antiguo. El hermano mayor, por así decirlo. Mira, aquí tiene, quizás para qué era esa ventanita, esa puerta, alguna bodega o algo así. Y esto que está acá también. Tengo entendido que esto data como del año 1400 y cada hermano tiene una dirección. En este caso, este que es el más antiguo, esa es su dirección. Está en el 17 de Masa, Pils y Jela. Aquí todas las calles se llaman Jela porque Jela significa calle en letón. Aquí en la entrada de esta casa, no, esta no es casa, veo que son oficinas. También pusieron cañoncitos antiguos. Este no sé quién será, es como el tío Cosa con su novia. Y esta que está aquí es una réplica de una cabeza que encontraron. Es una historia súper así como extraña, misteriosa, y nunca más se supo el porqué de esa cabeza. Pero esta es la réplica y la tienen aquí. Bueno, continuamos conociendo Riga, la ciudad medieval y capital de Letonia. Miren, aquí hay más edificios.
No, si aquí uno se vuelve loco viendo edificios, todo súper antiguo, todo con demasiado estilo. Los Tres Hermanos son las casas más antiguas, pero si hablamos de edificios, claro, esta también es súper antigua. Esta es una catedral luterana del siglo XIII, o sea, es del año 1200 y tantos. Esa onda, pura historia por acá. Miren, qué simpático. Un armadillo a los pies de la iglesia. Por allá tienen un dragón y hay un caballo. Oye, por allá se escucha música. Claro, eso es porque hacia allá están los pubs. Pero si te gusta la cerveza y la cerveza en abundancia, no te pierdas el episodio que grabé en Dublín, la capital de Irlanda, por la fiesta de San Patricio. Te dejo por aquí el link. Bueno, continuamos. Y miren, miren este edificio espectacular. Esta es la casa de los cabezas negras. Así nomás se llama. Suena como si fuera una pandilla, así algún grupo extraño, pero nada que ver. Y tal como dice la inscripción, miren, increíble. Data del año 1334. Tiene un reloj súper antiguo y es un edificio de estilo gótico. Aquí también guardan objetos de plata de los antiguos presidentes de acá. Y bueno, mientras vemos la casa de los cabezas negras, aquí hay otro detallito. Miren lo que hay acá. Esto también, curiosamente, es uno de los puntos destacados de esta ciudad medieval. Este es el punto donde tuvieron su primer árbol de Navidad comunitario. O sea, aquí pusieron el primer árbol hace ya muchos años. Y bueno, les gustó la idea, así es que guardaron el punto exacto y lo dejaron en varios idiomas. Ahí está, el primer árbol de Navidad en Riga. Bueno, como les digo, en ese entonces, en la Riga medieval, aquí habían otras costumbres. Y como estaban medios preocupados de la seguridad, a los ladrones les cortaban las manos. De seguro no me creen, pero es verdad. Hoy día la cosa está que arde porque se marca justo el inicio del verano. Así es que salió mucha más gente a la calle, se armó este mercado que está acá lleno de productos de tipo natural, artesanales. Es como que Riga floreció. Oh, hasta este loco lo disfrazaron. Esta es una tienda, un café, y miren, cuando se trata de feriados, el letón no se guarda nada. Mira, los 3 días dice, disfruta la vida. Ah, y aquí tenemos esto, ahora que salió el sol, para refrescar un poquito. ¿Ah? Uy, que está rico. Estamos cotizando baños, ¿eh? Estos son baños públicos y se pagan. Ahí está el precio, a 50 euros. No, o sea, perdón, 50 centavos de euro. No puede costar 50 euros. Estos hangares antiguamente eran para guardar cepelines. Aunque no lo crean, los Zeppelin son estos antiguos globos que estoy dejando en imagen. Y ahora actualmente este es el mercado de la ciudad. Oye, tiene rico olor, ¿no? Hay que decirlo. Ese es salmoncillo. Y estos son los calcetines. Bueno, me dijeron que era con lana de perro, pero no sabría saber si es cierto. Por ejemplo, esta que se llama así Pilsjela no significa la calle de la Pilsen ni nada parecido, sino que es la calle del puente.
que queda hacia allá. Y justamente voy hacia el puente, pero si se fijan, hay muchos autos a esta hora, así que está un poco complicado no puedo llegar y cruzar. ¿Qué hacer en estos momentos? Diría yo. Pero miren, la solución es súper fácil, porque aquí están estas pasarelas. Así es que bajo por aquí y salgo por allá. Estas rampas son para las bicicletas. Si se fijan, tienen también accesibilidad, ¿eh? Para las sillas de ruedas. No, si aquí en Letonia no se andan con cuentos. Así es que aquí vamos, tal como un topo, por debajo de la ciudad. Y aquí salí al otro lado, ¿eh? Allá va también el tranvía. Se saludó con el bus que va acá. Miren, ahí va el trole. O sea, tienen bus, trole y tranvía. Qué bacán. Listo, aquí ya estoy en el puente y vine solo para mostrarles ese edificio que está allá. Oye, si aquí hay edificios muy buenos. Ese parece como una montaña, algo así. Esa es la Biblioteca Nacional de Lituania. Muy bonita, ¿eh? Y aquí tenemos el río que acompaña a la ciudad y el puente. Es lo que es otra postal más de esta linda capital. Bueno, eso es lo que les quería mostrar de Riga, la capital de Letonia. ¿Qué les pareció? Un lugar tal vez desconocido, pero aquí estamos. Así que ahora ya dejó de ser desconocido para mí, para ustedes y para muchos. Porque esa es la idea siempre, que la curiosidad nos lleve súper lejos. Así es que nada, si el video les gustó, denle like. No se olviden que se pueden suscribir. Y nos vemos en un siguiente episodio.